Existen memorias que se clavan en el alma como astillas, imposibles de extraer. La mayoría de los recuerdos infantiles se desvanecen como humo, pero el mío permanece cristalino, tan vívido que puedo sentir aún la textura áspera de aquellas piedras bajo mis plantas. Buenas noches, Derek. Soy Alejandro. Esto ocurrió en 2005. Tenía aproximadamente 10 años. Cada verano visitábamos la hacienda de mis abuelos maternos, don Ricardo y doña Carmen. Recuerdo a don Ricardo contemplando el horizonte con expresión grave, advirtiendo que en ese lugar, cuando cae la noche, las cosas despiertan y reclaman lo suyo. Era uno de esos parajes solitarios, alejado de la civilización, donde la oscuridad nocturna poseía una densidad que yo, criado entre luces urbanas, jamás había experimentado. Los únicos sonidos eran los murmullos de la selva circundante y el monótono gotear del grifo mal cerrado del lavadero. Aquella madrugada específica desperté con una urgencia desesperante. Como en toda vivienda campestre tradicional, las letrinas se encontraban separadas de la construcción principal. Era un pequeño cobertizo ubicado al final del sendero empedrado, aproximadamente 30 metros desde la puerta trasera de la casa. Permanecí inmóvil sobre el jergón, intentando persuadir a mi organismo de resistir hasta el amanecer. Sabía que mi padre, Esteban, se enorgullecía cuando yo resolvía las situaciones independientemente, comportándome como un hombrecito. Despertarlo o recurrir a mi madre por culpa de la penumbra representaba una humillación. El inconveniente no radicaba en la oscuridad misma, sino en el portón. El portón trasero era de hierro forjado, pesado, y sus bisagras oxidadas gemían lastimosamente. Abrirlo requería un esfuerzo considerable que producía un chirrido penetrante, imposible de ocultar. Me retorcí entre las mantas. La necesidad se intensificaba progresivamente. Consideré todos los pretextos posibles, todas las alternativas para aguantar, pero resultaron inútiles. La única salida era confrontar la situación. Aspiré profundamente, reuní el valor escaso que poseía y me deslicé del lecho, sintiendo la rugosidad fría de las losas de barro en mis pies desnudos. La estrategia era elemental: actuar con rapidez, sigilo y regresar antes de que mi mente tuviese oportunidad de materializar fantasmas en las tinieblas. Sigilosamente atravesé el corredor, apenas iluminado por la llama mortecina de una vela consumiéndose. Al alcanzar el portón, me detuve brevemente. Era el momento decisivo. Apoyé ambas palmas sobre el metal frío, intentando elevarlo mínimamente para evitar la fricción con el pavimento. Fue inútil. El sonido resultante fue precisamente el que temía. Un lamento metálico prolongado y desgarrador que en mi percepción resonó ensordecedoramente. Quedé paralizado, el pulso desbocado, aguardando. Esperé alguna indicación de haber perturbado el sueño de alguien, una lámpara encendiéndose, la voz de mi padre indagando sobre el alboroto. Nada. Únicamente el goteo constante del grifo, ahora más lejano, y el coro de sapos que emergía del exterior. El silencio interior era absoluto. Con alivio culposo, traspasé el umbral y cerré con extremo cuidado, lo cual, afortunadamente, no produjo sonido alguno. El patio yacía sumido en una penumbra parcial, con la luna menguante ofreciendo escasa iluminación. Los cafetales y matorrales que durante el día resultaban conocidos, en la noche se transformaban en siluetas amenazantes. Inicié la travesía, percibiendo el barro húmedo y helado entre mis dedos. Cada paso parecía amplificado. A medio recorrido, un estruendo súbito en la vegetación densa a mi izquierda me petrificó. No fue el murmullo de algún animal menor, sino un crujido seco, como el de un tronco grueso siendo fracturado. Permanecí completamente rígido, escrutando toda esa negrura de donde procedía el ruido. No distinguía nada, pero intuía una presencia acechante. Contuve la respiración, esperando, especulando qué criatura podría ser. Una iguana grande, un mapache. Mi fantasía se desbocaba vertiginosamente. Transcurrido casi un minuto, que se me antojó eterno, nada aconteció. El concierto de sapos continuaba, imperturbable.
Me convencí de que debía tratarse solamente del rocío, haciendo estallar alguna corteza seca. Exhalé lentamente y reanudé la marcha, ahora con zancadas mucho más aceleradas, prácticamente trotando. Alcancé la entrada de la letrina, una tosca puerta de tablones, y penetré sin vacilar, cerrando tras de mí. Allí adentro, en la oscuridad compacta, finalmente me sentí protegido. Lo más difícil había concluido. El espacio interior era diminuto. Apenas conseguía girar sobre mí mismo. Poseía ese aroma particular, una combinación de cal viva con moho, pero en ese instante representaba el refugio más seguro del universo. Me hallaba resguardado por las frágiles paredes de madera. Respiré tranquilo mientras satisfacía mi urgencia, ansioso por retornar pronto a mi lecho tibio. El canto de los sapos sonaba amortiguado, distante. Por un momento, la realidad se redujo a aquella casilla. Precisamente cuando relajé la vigilancia fue que lo percibí. No constituyó un sonido natural, no fue crujido de madera, sino un ruido metálico, áspero e inconfundible, proviniendo de la puerta. Un deslizamiento pesado y breve, el sonido de una tranca de madera siendo corrida desde el exterior. El ruido fue tan nítido, tan próximo, que pegué un brinco. Mi primera reacción fue una nebulosa de desconcierto. La puerta debía haberse cerrado bruscamente por una ráfaga y provocado que el pestillo se deslizara solo. Sí, únicamente podía ser eso, una casualidad extraña. Finalicé mis necesidades precipitadamente, el corazón ya comenzando a palpitar más aceleradamente. Me dirigí hacia la puerta y empujé. Nada, ni se movió un milímetro. Empujé nuevamente, esta vez con el hombro, empleando todo mi peso. Los tablones temblaron, produjeron un ruido sordo, pero la resistencia era sólida, estaba asegurada por completo. Alguien había deslizado la tranca, y lo más inquietante, no había percibido ni un solo paso aproximándose, ni al llegar, ni ahora. El patio permanecía en calma, excepto por los sapos. Lo primero que realiza nuestra mente en un instante así es procurar construir una lógica, por más descabellada que resulte. ¿Mis padres? Imposible. Jamás ejecutarían una travesura de esa naturaleza, y menos en plena madrugada. Mis abuelos, a don Ricardo le placía ejecutar algunas bromas, pero eran cosas inocentes, ligeras. Encerrar a su nieto de 10 años en la letrina oscura no correspondía a su carácter. Doña Carmen, ni pensarlo. La noción de una broma no encajaba. Y aunque lo fuese, ¿quién haría eso sin emitir una carcajada, sin producir un sonido que revelara su presencia? El silencio exterior constituía la parte más desconcertante. Era un silencio denso, imperturbable. Mi voz emergió débil, casi inaudible. «Papá», aguardé. Únicamente los sapos respondieron, indiferentes. Su canto parecía mofarse de mi expectativa. Nada de pisadas, nada de una voz adormilada protestando. Intenté otra vez, un poco más fuerte, la voz ya temblorosa. «Mamá». El silencio subsiguiente fue aún más aterrador. Parecía más espeso, como si mi voz hubiese sido devorada apenas salió de mi garganta. Comencé a experimentar un escalofrío que no provenía del frío. Era el terror genuino empezando a apoderarse en lugar de la confusión. Aquello no era humano. Una persona produciría ruido, una persona respondería. La desesperación me golpeó brutalmente. «Abuelo, don Ricardo», vociferé con toda mi capacidad. La voz quebrase al final. Golpeé la puerta con el puño cerrado. El sonido de madera hueca resonando en el patio vacío. «Doña Carmen, que alguien me auxilie». Nada. Era como si el mundo se hubiera vuelto sordo. Presioné mi oído contra la áspera madera, tratando de captar cualquier ruido, lo que fuera. Un arrastrar de alpargatas, una tos, un murmullo. No existía nada más que el sonido nocturno, de la vida salvaje que no se inmutaba por el niño encerrado dentro de una caja de madera. Me quedó evidente en ese momento. No valía la pena gritar. No había nadie allí para escuchar, o peor, había alguien. Y el silencio constituía la respuesta que esa entidad me estaba proporcionando. Una respuesta que indicaba que me hallaba completamente solo y entregado a aquello. Si gritar resultaba inútil, únicamente me restaba la fuerza, y no poseía mucha.
El pánico, sin embargo, me otorgó una energía de origen desconocido. Comencé a arremeter contra la puerta con el hombro, 1, 2, 3 veces. El impacto hacía vibrar los tablones, y el estruendo era horrible, un retumbar grave y hueco que parecía absorbido por la noche. Con cada golpe, esperaba que la madera del marco cediera, que la tranca saltara, pero la puerta resistía firmemente. Jadeaba, percibiendo el sudor deslizándose por mi frente. Mis extremidades temblaban parcialmente por el esfuerzo, parcialmente por el miedo puro. Me detuve un segundo, apoyado en la puerta, procurando recuperar el aliento. El aroma a cal y moho ahora me sofocaba, y las paredes del cubículo parecían contraerse sobre mí. Era eso. Permanecería allí hasta la mañana, hasta que alguien despertara y me hallara. La vergüenza de ser encontrado sollozando, sucio, encerrado afuera. Y precisamente en el momento en que desistí de intentarlo fue que lo escuché nuevamente. El mismo sonido, el inconfundible deslizamiento de madera, pero esta vez a la inversa. La tranca estaba siendo retirada. Fue un movimiento aún más pausado y deliberado que el primero. Parecía que quienquiera que estuviese al otro lado estaba degustando el momento, como si deseara que yo percibiera todo el ruido, muy lentamente. Me petrifiqué. Estaba recostado en la puerta, y tan pronto como el pestillo se liberó completamente, mi peso me proyectó hacia adelante. La puerta se abrió y caí lateralmente en el patio, golpeándome la rodilla contra las piedras filosas. Desde el suelo, jadeneante, lo primero que hice fue mirar hacia arriba rápidamente para ver quién era, para gritar, para llorar, para exigir una explicación. No había nadie. El patio estaba exactamente como lo había abandonado, extenso, silencioso y completamente deshabitado. No había nadie allí, ni cerca de la puerta de la letrina, ni corriendo de regreso a la casa. La distancia hasta el portón trasero estaba despejada, bañada por la débil luz lunar. Quienquiera que hubiese abierto la puerta había desaparecido en el mismo instante. Creo que jamás corrí tan velozmente en mi existencia. Me incorporé del suelo de un salto torpe, y sin importarme el pantalón descendido hasta los tobillos, salí disparado hacia la casa, sin mirar atrás. El temor de avistar algo allí plantado en medio del patio superaba cualquier otra cosa. Mi único pensamiento era alcanzar el portón trasero. Agarré la manija, tiré con toda mi fuerza, y el portón protestó con el mismo gemido de antes, pero ya no me preocupaba el ruido. Entré y cerré de un portazo, girando la llave en la cerradura 2 veces. Apoyé la espalda en el hierro, jadeante, con el pecho doliéndome, y escuché. Silencio. El mismo goteo del grifo, el mismo zumbido distante del motor del pozo. Nadie se había despertado, ni con mis alaridos, ni con el portón cerrándose violentamente. Era como si hubiera ingresado a otra dimensión y retornado, y nadie en el mundo real se hubiera percatado. Regresé a mi habitación sigilosamente, pero la seguridad de estar bajo las mantas no llegó. El cuarto, la casa, todo parecía vulnerable ahora. Si aquello podía encerrarme afuera, ¿qué le impedía ingresar? Pasé el resto de la madrugada con los ojos abiertos, acurrucado en la cama, sobresaltándome con cada crujido que la construcción emitía al enfriarse. Luché con todas mis fuerzas contra el impulso de mirar por la ventana. Sabía, con una certeza escalofriante, que si miraba, contemplaría algo observándome desde la oscuridad. A la mañana siguiente, doña Carmen tarareaba en la cocina mientras preparaba el chocolate caliente. El sol se filtraba por la ventana, y el mundo parecía normal otra vez. No pronuncié una palabra. ¿Cómo podría explicarlo? Dirían que fue una pesadilla, pero yo sabía que no lo fue. La herida en mi rodilla de la caída constituía la evidencia. Jamás volví a ser el mismo en esa hacienda. Adoraba a mis abuelos, adoraba pasar el día allí, pero cuando descendía la noche, una inquietud desagradable se apoderaba de mí. Ese patio se transformó para siempre en un lugar que me infundía un terror profundo. Y hasta hoy, 20 años después, cuando me encuentro en un sitio muy tranquilo, muy oscuro, todavía experimento esa misma sensación, la sensación de que hay algo allí muy cerca, observándome en silencio, simplemente esperando que baje la guardia para jugar nuevamente.
Hasta el día de hoy, cuando alguien me advierte sobre algo, por más insignificante que parezca, presto atención con una seriedad que bordea la obsesión. Aprendí de la forma más brutal que ciertos consejos no existen para ser cuestionados, solo para ser obedecidos. Pensamos que son exageraciones de los ancianos, supersticiones de quienes crecieron sin acceso a la educación. Pero la realidad es que algunos límites simplemente no deben ser transgredidos. Mi nombre es Sebastián. Lo que relataré aconteció en 2007, durante unas vacaciones de diciembre que parecían eternas. Pasaba cada año, al menos unas 2 semanas, en la estancia de mi padrino Aurelio. Era mi refugio predilecto en la tierra. Poseía la fragancia a hierba después del aguacero, el murmullo del generador en la distancia y la libertad de poder vagar por ahí sin destino. Pero este sitio tenía sus propios mandamientos. Mi padrino siempre fue un hombre muy directo, de pocas palabras. Cuando se expresaba seriamente, comprendíamos que no bromeaba. Una tarde, recién arribado, me convocó aparte mientras afilaba un machete en el corredor. «Sebastián, ya eres un jovencito, sabes defenderte», comenzó con ese tono que no admitía réplica. «Solo te voy a solicitar algo, lo mismo de siempre. No utilices el sendero para atravesar el arroyo de ningún modo, especialmente al anochecer». Señaló con el mentón hacia el confín del terreno, donde la vegetación se tornaba más espesa. El tal sendero era un atajo primitivo, construido con unos tablones de cedro, ennegrecidos y pulidos por las estaciones, que conducía a las tierras del colindante donde habitaba Patricio, mi único compañero por esos parajes. El trayecto habitual por el sendero de Herradura era casi 1 kilómetro más extenso. «Lo comprendo, padrino. Siempre adviertes. Es riesgoso. Puede colapsar». Abandonó lo que hacía y me contempló fijamente. Su mirada poseía una gravedad distinta ese año. «El riesgo no son los tablones, ahijado. El problema es lo que habita debajo de ellos. Rodea. ¿Lo juras?». Lo juré, naturalmente, pero era la promesa de un muchacho de 16 años que se consideraba independiente y percibía en cada prohibición un desafío. Para mí, era solamente otra leyenda de espantos para mantener a los menores controlados. No sabía que aquella no era una leyenda, era una cartografía, y estaba por ignorar su señalamiento más crucial. Esa noche acudí a casa de Patricio. Permanecimos en el patio conversando y bebiendo esas gaseosas de envase de cristal bien heladas. Su madre había elaborado un bizcocho de coco y nos obsequió una porción generosa a cada uno. Era una rutina agradable, serena. Platicábamos de todo, de canciones, del colegio, de los proyectos vagos que uno forja a esa edad. En algún momento mencioné la advertencia de mi padrino. Patricio emitió una carcajada, negando con la cabeza. «Ah, tu padrino Aurelio, mi papá dice que es un poco aprensivo. Esa historia del sendero es más vieja que el pueblo. Habla en serio, hermano». La manera en que me observó fue diferente. «Todos son así», dijo Patricio encogiéndose de hombros. «Crecieron escuchando eso. Yo transito por allí de día ocasionalmente para buscar algo u otra cosa. Jamás he contemplado nada. Es solamente un arroyo, Sebastián. Un arroyo con un montón de guijarros y barro en el fondo». Aquello se me instaló en la mente. No es que desconfiara de mi padrino, no era eso. Pero la lógica de Patricio era irrefutable. Él había residido allí toda la existencia. Si existiera algo verdaderamente peligroso, ya lo habría contemplado. No, uno posee esa soberbia cuando es joven. Cree que el universo comenzó a rotar el día que nacimos y que todo lo que precedió es únicamente folclore. Permanecimos allí hasta que el firmamento se cerró completamente, solo con la luz amarillenta del patio encendida. Cuando observé el reloj, ya transcurrían las 10 de la noche. Debía marcharme. Me despedí y comencé a caminar por el sendero de Herradura, pero me detuve en el punto donde el camino se bifurcaba. A la derecha, la vuelta extensa y segura. A la izquierda, un sendero más corto a través del potrero que conducía directamente al puente de tablones. La voz de Patricio martilleaba en mi cabeza. «Es solamente un arroyo». Y reflexioné. ¿Por qué no? Ya no era un infante. Estaba oscuro, sí, pero la luna estaba casi completa,
iluminando el campo suficientemente. Sería veloz. Una pequeña rebeldía solo para demostrarme a mí mismo que no temía historias de aparecidos. Nadie se enteraría jamás. Era un secreto únicamente mío. Esa fue la justificación que le otorgué a mis pies cuando giraron a la izquierda. La hierba estaba húmeda y me golpeaba las rodillas mientras atravesaba el potrero. La confianza que experimentaba en el patio de Patricio aún me acompañaba, pero comenzó a decrecer con cada paso que me aproximaba al arroyo. El ambiente se fue tornando más helado, más inmóvil. Lo primero que advertí fue el sonido, o mejor dicho, la ausencia de él. El murmullo de los sapos, que nunca cesaba, fue disminuyendo. Primero se volvió ahogado, como si estuviera detrás de una barrera. Luego simplemente se desvaneció. Un silencio total, denso. Hasta la brisa que mecía los árboles más altos pareció cesar de soplar. Un silencio que llegaba a lastimar en los oídos. Alcancé la ribera del arroyo. El sendero de tablones estaba allí, sombrío y extenso, extendiéndose por unos 30 metros sobre el agua turbia que apenas se desplazaba. El reflejo de la luna en el agua era una franja de luz que temblaba levemente. Aspiré profundamente. El aroma a lodo y a hojas putrefactas era más intenso allí. Por un momento, la promesa que le hice a mi padrino vino con toda su fuerza a mi mente. Podía retroceder. Nadie lo sabría. Era solo regresar por el potrero y tomar la carretera. Pero la obstinación es algo absurdo. Puse el primer pie en la madera. Era robusta y sólida bajo mi bota. Di el primer paso, luego el segundo. El único sonido en todo el lugar era el golpe sordo de mis pies en el puente. Mantenía la vista fija en la otra ribera. No mires hacia abajo, no mires a los lados, solo cruza. Me repetía eso a mí mismo. Una frase para ahuyentar la mala sensación que comenzaba a ascender por mi nuca. La sensación de estar siendo vigilado. Estaba casi a la mitad del trayecto cuando una extraña voluntad, una curiosidad que parecía no ser mía, me hizo mirar hacia abajo. Y fue ahí que las vi. En el lecho del arroyo, entre las piedras oscuras y el agua poco profunda, había gente. No era gente, eran formas. Siluetas de personas, unas 15 o 20 de ellas dispersas. Eran totalmente negras, de una manera que parecía absorber la luz de la luna, no reflejarla. Estaban paradas, algunas medio encorvadas, otras acostadas, como si simplemente las hubieran dejado caer allí. Mi cerebro intentó hallar una lógica. ¿Serían rocas, troncos de árbol? Pero no había forma de negar el contorno de hombros, de cabezas, de brazos. Por unos segundos que parecieron horas, no aconteció nada. Ellas simplemente estaban allí y yo aquí arriba. Entonces, una de las cabezas se movió. Lentamente, se alzó en mi dirección. Y luego otra, y otra más. En un movimiento sincronizado y totalmente silencioso, todas ellas se giraron hacia mí. Y en la negrura absoluta de sus rostros, 2 puntos blancos se encendieron en cada una. Ojos que no parpadeaban, fijos en mí. El aire simplemente no ingresaba en mis pulmones. Mi cuerpo entero se quedó rígido, de una sola pieza. Y lo único que se movía eran mis ojos, yendo de una figura a otra, tratando de comprender qué era aquello. La parte racional de mí se deshizo. Ya no había espacio para el escepticismo, solo para un miedo puro, la certeza de que estaba contemplando algo que no era de este mundo. Entonces comenzaron a desplazarse en mi dirección. No era como una caminata. Se desdoblaban desde donde estaban, como si sus cuerpos estuvieran hechos de tela mojada o del propio lodo del arroyo. Los movimientos eran quebrados, erráticos, una animación mal hecha de la realidad, y aún así eran rápidos. En segundos, las 20 siluetas estaban agrupadas justo debajo de mí, en el centro del arroyo. Sus rostros, o el lugar donde deberían estar los rostros, estaban todos girados hacia arriba, hacia mí, y alzaron los brazos. Los brazos se estiraron, delgados y largos, más de lo que cualquier brazo normal podría. Las manos abiertas, negras, venían en dirección a mis pies, balanceándose lentamente de un lado a otro. Todo esto en el más absoluto y aterrador silencio. El agua del arroyo no hacía ruido al ser desplazada por ellas. Era como si no estuvieran realmente allí. Ningún gruñido, ningún sonido, nada.
Fue el instinto lo que me hizo retroceder un paso, luego otro. Mis piernas se pusieron duras, pesadas, y cada movimiento era una batalla. Caminaba de espaldas, despacio, sin el coraje de darme la vuelta y correr, con miedo de que el sonido de mis pasos apresurados pudiera de alguna manera provocarlas aún más. Una de ellas comenzó a saltar, un salto vertical, silencioso y espantoso, tratando de alcanzar los tablones del puente. Las puntas de sus dedos pasaban a centímetros de la madera. Luego, otra hizo lo mismo, y otra. De repente, el puente tembló. Una vibración fuerte, como si un animal pesado hubiera saltado sobre él. No fue un temblor que viniera de abajo, sino de la propia estructura detrás de mí, en el camino que ya había recorrido. Me congelé. Giré la cabeza por encima del hombro apenas lo suficiente. Una de ellas lo había logrado. Estaba allí, a unos 5 o 6 metros de distancia, alzándose sobre el puente. Se estaba desdoblando para ponerse de pie, alta, mucho más alta de lo que parecía desde abajo. No esperé para contemplar el resto. Aquello rompió la parálisis en la que estaba, y lo único que existía era la necesidad de salir de allí. Me di la vuelta y corrí. No sé describir el sonido de mí mismo corriendo. Era un ruido de pura desesperación. El aire ingresaba rasgando por mi garganta, y el corazón latía tan fuerte que parecía estar dentro de mi oído. Mis pies se hundían en la tierra húmeda de la hierba, pero no me atrevía a disminuir el ritmo, porque detrás de mí escuchaba. No era el sonido de botas golpeando la hierba. Era un ruido más pesado, más ahogado, pasos largos y rítmicos que mantenían siempre la misma distancia. No se acercaban, pero tampoco se alejaban. Estaba allí, a pocos metros, acompañándome en mi carrera ciega. No miré hacia atrás. Sabía que si contemplaba lo que me estaba siguiendo, mis piernas cederían. Solo la imagen de esa cosa alzándose en el puente ya alimentaba mi pánico. Mis pulmones ardían. Tropecé con una raíz o un hoyo y caí de rodillas en la tierra mojada, el impacto quitándome el poco aire que aún tenía. El sonido de los pasos detrás de mí se detuvo en el mismo instante. Levanté la cabeza, jadeante, y el silencio que se instaló fue casi tan aterrador como la persecución. Sabía que estaba allí de pie, en algún lugar en la oscuridad, simplemente observándome. Utilicé las manos para levantarme del suelo y volví a correr sin rumbo, solo para alejarme del puente, para alejarme de ese silencio mortal. Solo quería contemplar las luces de la casa de mi padrino, una ventana encendida, cualquier cosa, pero la oscuridad era completa. Fue entonces cuando lo contemplé. 2 puntos de luz amarillenta surgieron a mi derecha, balanceándose mientras el vehículo se desplazaba por el sendero de herradura. El haz de luz barrió el campo, pasando por encima de mí. En el exacto momento en que la luz me cubrió, el sonido de la persecución se fue. No se alejó gradualmente. Simplemente desapareció. Dejó de existir entre una zancada y otra. El único sonido ahora era el de mi propio cuerpo colapsando y el ruido del motor que se acercaba. El vehículo frenó bruscamente a mi lado, levantando polvo. La puerta del pasajero se abrió de un tirón. Era mi padrino Aurelio. En su rostro, iluminado por la débil luz del tablero, se podía contemplar la ira y el miedo mezclados. «Ingresa», gritó con la voz ronca. «Ingresa ahora, Sebastián». Me lancé dentro del vehículo sin siquiera pensar, cerrando la puerta con fuerza. Mi padrino no dijo nada, solo metió la marcha y aceleró, los neumáticos chirriando en la tierra mientras daba la vuelta. Temblaba tanto que mis dientes castañeteaban. Seguí mirando hacia atrás, hacia el campo oscuro, esperando contemplar algo corriendo en nuestra dirección, pero solo había oscuridad. Después de unos 200 metros, cuando las luces de la casa ya eran visibles, finalmente habló, sin apartar los ojos de la carretera. «No puedo creer que hayas hecho eso, Sebastián. Te lo solicité, te lo advertí». Su voz era una mezcla de regaño y alivio. Yo solo pude balbucear. «Padrino, había una cosa». Sé lo que había allí, me interrumpió, y por primera vez contemplé miedo en el rostro de ese hombre. «Salí a buscarte por el camino correcto. Como te demoraste, imaginé la tontería que habías hecho. Cuando llegué a la curva, el faro alumbró a lo lejos. Pude contemplarlo. Detuvo el vehículo frente a la casa
y se volvió hacia mí. Esa cosa que venía detrás de ti era demasiado alta, ¿no? Se desplazaba de una manera extraña. El faro le dio de lleno. No tenía rostro, Sebastián. No tenía nada. Prométeme que nunca más te acercarás a ese arroyo. Al llegar a casa, mi madrina nos esperaba en la cocina, preocupada. El padrino Aurelio solo le hizo una seña, que ella comprendió todo y nos dejó a solas. Me sirvió un vaso de agua con azúcar. Sus manos todavía temblaban un poco. Fue entonces cuando me relató. Tu abuelo, que en paz descanse, experimentó eso. Fue una sola vez y jamás más fue el mismo cerca del arroyo. Nos relató que muchos años atrás, antes de que todo esto fuera así, un grupo de personas fue dejado para morir en esa área. Dicen que eran trabajadores de una mina de carbón que existía al otro lado del arroyo. Se sublevaron contra el capataz por hambre y malos tratos, y fueron cazados y abandonados allí. Gente olvidada. Hizo una pausa, mirando el vaso. Y tu abuelo dijo que sus almas quedaron atrapadas en el lodo, en el lecho del arroyo. Llegó a contemplar una de cerca una noche en que se perdió una vaca. Dijo que aquello no tenía rostro. Donde debería estar la boca era solo piel lisa, estirada. Por eso no gritan. Solo te siguen en silencio, esperando que te canses. Tardé semanas en poder dormir una noche entera. Cualquier ruido me asustaba. Al año siguiente, ya no quise pasar las vacaciones en la estancia. Jamás más contemplé a Patricio en persona. Hablamos por teléfono algunas veces. En la primera, intenté relatarle. Tartamudeé sobre figuras en el agua, sobre el sonido del monte desapareciendo. Él solo se rió. Para con eso, Sebastián. ¿Quieres asustarme? Después de esa frase, comprendí. Algo se había roto. ¿Cómo podría explicarle que su lógica, su certeza, casi me mata? La amistad se fue acabando en silencio. Hasta hoy no sé qué existe debajo de ese puente, y no tengo la menor intención de descubrirlo. Solo sé que ellas continúan allí, esperando al próximo desprevenido, al próximo escéptico, al próximo que piense que las advertencias son solo historias. Antes de ir al próximo relato, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias. Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Bien, vamos a continuar. Es curioso cómo conservamos ciertas amistades en un rincón del alma, un sitio donde la persona permanece siendo quien era antes de que todo se desmoronara. Yo hago eso con Esperanza. Procuro recordarla como la conocí en 2016, no como finalizó. Ambas habíamos llegado del campo para intentar fortuna en la metrópoli y terminamos coincidiendo en el mismo tipo de empleo. Promociones, ¿comprendes? Esas exposiciones comerciales, seminarios, presentaciones de mercancías, transcurríamos jornadas enteras de pie, con una sonrisa artificial en el semblante, repartiendo folletos y siendo cordiales. Congeniamos inmediatamente. Compartíamos la misma voracidad, las mismas ansias de escapar de ese círculo. Pero Esperanza, ella era distinta. Yo tenía aspiraciones, ella tenía una estrategia. No aguardaba que las situaciones ocurrieran. Ella acechaba las ocasiones. Poseía una manera de observar que parecía cartografiar las vulnerabilidades de la gente al instante, y empleaba eso sin el menor asomo de remordimiento. Recuerdo una ocasión que otra muchacha, que competía por la misma posición que nosotras en un empleo más estable, tuvo un contratiempo de último momento. Un certificado que se esfumó de su cartera justo en el instante de la entrevista definitiva. Esperanza obtuvo la posición. Años más tarde, en un momento de sinceridad bañado con vino económico en mi diminuto departamento, me reveló que lo había sustraído. Se carcajeó y expresó: «Comadre, la existencia es para quien es astuto, no para quien es bondadoso». En ese momento, confieso que admiré su audacia. Hoy, percibo que aquello era únicamente el inicio de la perversidad que ya habitaba dentro de ella.
Fue en ese circuito de eventos artísticos, donde el capital y la cultura van unidos, que ella lo halló. Armando era un compositor que ya poseía su reputación, un caballero maduro, distinguido, casado y con un aire de inaccesible. Para mí, él era decorado. Para Esperanza, él era una meta. Y no descansó hasta convertirse en todo para él. En pocos meses dejó de ser la chica del evento para transformarse en su brazo derecho. Se ocupaba de la agenda, los enlaces, los desplazamientos. La excusa laboral era perfecta y tras ella edificaba la relación que deseaba. Yo lo contemplaba desde fuera, medio impresionada, medio inquieta. Le consulté más de una vez si creía que él abandonaría a su cónyuge. Eso es secundario, me contestó una vez, con una sonrisa segura mientras le ajustaba el nudo de la corbata para una actuación. A un varón así no se le ata con amor, se le ata con dependencia. Solo necesito volverme indispensable. Y se volvió. Pronto se trasladó a un departamento increíble en una zona residencial, un sitio al que yo únicamente ingresaría como visitante. Fue allí donde las situaciones comenzaron a tornarse extrañas. Eran detalles. Un día advertí bolsitas de género negro, muy pequeñas, atadas con cinta roja, ocultas en los rincones del salón. En otra visita, toda la vivienda poseía un aroma intenso, ácido, que se adhería en la garganta. No era incienso, era otra sustancia. Una noche, la auxilié a arreglarse para una cena importante con él. Estaba nerviosa, deambulando de un sitio a otro. Fui a buscar un vaso de agua a la cocina, y cuando regresé, ella estaba plantada frente a un espejo de cuerpo completo, murmurando cosas que no comprendía, sosteniendo una roca oscura y lisa. Me contempló por el reflejo y se detuvo al instante. Esperanza, ¿qué es ese aroma? ¿Y esas bolsitas? ¿Andas involucrada en algo?, pregunté, procurando no sonar como si la estuviera acusando. Se giró hacia mí y me contempló con una sonrisa de quien me estaba impartiendo una lección. Es únicamente para asegurar que las energías correctas se mantengan. Todo el mundo busca protección, comadre. La diferencia es que la mayoría no sabe ejecutarlo bien, expresó, y luego abrió un cajón. Por cierto, tomé uno para ti, me extendió un colgante. Era una piedrecita negra, pulida, sujeta a un cordón de cuero, sencilla, hasta hermosa. Para protegerte y abrir tus senderos, también insistió. Tomé el objeto. En el instante en que mi piel tocó la piedra, experimenté un escalofrío desagradable en el brazo, una sensación pesada, como si el aire circundante se hubiera tornado denso. Le agradecí con la boca seca, más por cortesía que por ganas. Esa noche, regresando a casa, arrojé el colgante al fondo de un contenedor en la calle. No sé explicar por qué, fue instinto. Un instinto que, hoy lo sé, quizás me salvó. El plan perfecto que Esperanza construyó con tanto esmero comenzó a tambalearse algunos meses después. No fue de una vez, fue gradualmente, que es la forma que más lastima a quien le gusta tener el dominio. Armando comenzó a escasear. Los desplazamientos laborales ahora eran demasiado complicados para que ella fuera. Las llamadas tardaban más en ser devueltas. La gota que colmó el vaso fue cuando una nueva secretaria, una chica más formal y con un currículum impecable, comenzó a aparecer en los eventos a su lado. Esperanza contempló la jugada en el mismo momento y su reacción no fue de tristeza. Fue de una furia helada, contenida, no sollozaba, pero yo contemplaba su mandíbula apretada constantemente. Para ella no era un corazón destrozado, era un proyecto que estaba siendo saboteado, una inversión de tiempo y energía que alguien estaba procurando robar. Fue cuando sus protecciones se transformaron en otra cosa. El departamento que antes era elegante comenzó a parecer un sitio de ritual, solo que abandonado. El aroma a hierbas quemadas se volvió más frecuente y más desagradable, mezclado con un olor a cosa vieja, a polvo y abandono. A veces me solicitaba que no apareciera de sorpresa. Hoy no puedo, comadre. Necesito hacer una limpieza energética aquí, decía por teléfono con voz cansada. Una tarde pasé por allí sin avisar porque estaba preocupada. Tardó en abrir la puerta. Cuando ingresé, la encontré en el pasillo, limpiando el suelo con un paño de forma frenética. Había marcas en el piso,
dibujos circulares hechos con un polvo oscuro que parecía una mezcla de sal gruesa con carbón. Me contempló mirando y forzó una sonrisa. Es para sellar la casa, impedir que su energía mala ingrese aquí. Poco tiempo después, apareció el cristal. Un día llegué y allí estaba, en medio del comedor, un objeto que no tenía nada que ver con la decoración moderna. Era una pieza enorme, antigua, con un marco de madera oscura, todo trabajado con unas figuras que parecían hojas y rostros contorsionados. Estaba cubierto por una tela negra y gruesa. Su presencia en la habitación era incómoda. Un peso muerto que parecía tragar la luz y el sonido. Vaya, Esperanza, ¿de dónde salió esto? Es un poco pesado, comenté, sin poder disimular la incomodidad. Ella ni siquiera me contempló. Sus ojos estaban fijos en el bulto cubierto. No lo toques, su voz salió baja, una advertencia. Y ni se te ocurra quitarle la tela. ¿Por qué? Insistí, dando un paso atrás. Tardó en responder, la mirada aún perdida en el objeto, porque él todavía no está preparado para contemplarse. Pocas semanas después, Armando terminó todo oficialmente. Hubo una reunión, abogados, un acuerdo financiero generoso para comprar su silencio y su distancia. A Esperanza no le importó el dinero. Lo que la quebró fue la derrota. La noche siguiente a la ruptura, fui a contemplarla. Me abrió y parecía otra persona. Estaba pálida, los labios agrietados y el departamento poseía un olor ácido, metálico. No expresó nada, solo caminó hasta la sala y se sentó en una silla frente al cristal cubierto e inmóvil, como si estuviera velando un cadáver. Supe en ese instante que la amiga que conocía se había perdido para siempre allí. El silencio que se instaló en el departamento después de que Armando se fuera no era de paz. Era un silencio pesado que parecía aguardar algo. Esperanza transcurría los días en una especie de trance. Cuando iba a visitarla, muchas veces la encontraba sentada en la misma silla, contemplando fijamente el cristal cubierto, como si aguardara que se moviera en cualquier momento. Apenas comía, apenas conversaba conmigo. Adelgazó, y unas ojeras oscuras y profundas le otorgaron a su rostro una apariencia enfermiza. Fue en esa época que apareció Mauricio. Era del círculo de conocidos de Armando, un empresario de mediana edad, dueño de alguna cadena de farmacias, un tipo de hombre visiblemente rico, pero sin la clase del otro. Era directo, un poco grosero, y contemplaba a Esperanza como si fuera un objeto a ser adquirido. Al principio, ella lo despreciaba. «Es un troglodita con dinero», me expresó una vez. Pero la soledad y principalmente la necesidad hablan más alto. Mauricio comenzó a pagar los lujos que Armando había cortado. Al mismo tiempo, Esperanza comenzó a atender a algunas clientas en casa. No era algo que publicitara. Eran mujeres que llegaban por recomendación, siempre con problemas de relación. Ella expresaba que únicamente auxiliaba a reequilibrar las energías, pero yo contemplaba las velas negras, los nombres escritos en papeles que quemaba, y sabía que era algo mucho más serio que un simple baño de hierbas. Su casa se transformó en un sitio donde ya no me agradaba estar. Las luces de las habitaciones parpadeaban sin motivo. Su celular se quedaba sin batería en minutos, incluso sin utilizarlo. Una vez dormí allí después de una fiesta para no tener que regresar de madrugada a casa. Me desperté alrededor de las 3 de la mañana, con el sonido del televisor de la sala, encendido en un canal sin señal, emitiendo ese zumbido alto y estático. Fui hasta allí, apagué el aparato, y cuando me di la vuelta, tuve la certeza de que había alguien contemplándome desde la oscuridad. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, pero no había nada, únicamente la sensación de que estaba siendo observada. La peor vez, sin embargo, fue en otra noche. No pude dormir. Algo me mantenía en alerta. Sobre las 4 de la mañana, escuché un crujido bajo proveniente del comedor. Me levanté sin hacer ruido y espié por la rendija de la puerta del cuarto de huéspedes. La puerta del comedor estaba entreabierta y la tela negra que cubría el cristal se había deslizado, revelando una parte de la superficie. Juro por lo más sagrado, contemplé un reflejo allí dentro que no era de nada que estuviera en la habitación. No era un monstruo, no era un rostro, era una silueta alta y delgada, hecha de algo que parecía humo oscuro o una distorsión en el aire.
Se desplazó despacio, un movimiento liso que no parecía de gente, como si hubiera advertido mi presencia al otro lado del pasillo. Mi cuerpo entero se negaba a moverse. Parpadeé forzando mis ojos a enfocar, y la imagen desapareció. El cristal reflejaba únicamente los muebles de la sala, como si nada hubiera acontecido. Al día siguiente, reuní el coraje para conversar con ella. Esperanza, ¿todo esto que estás ejecutando es por Mauricio? ¿Para retenerlo? Me contempló y por primera vez contemplé lástima en su mirada. Lástima de mí. Ay, comadre, suspiró con una sonrisa mínima y helada. ¿Mauricio? Claro que no. Él es únicamente un recurso. Lo que yo deseo verdaderamente no se resuelve con ningún varón. A partir de esa conversación me alejé completamente. Las visitas se volvieron raras, las llamadas cortas, pero las noticias llegaban. La salud de Esperanza se vino abajo completamente. Sufría de migrañas que la dejaban encerrada en la oscuridad por días, y el insomnio la hacía llamarme a las 3 o 4 de la mañana, la voz temblorosa, contando que soñaba con mujeres de rostro liso, sin ojos ni boca, y con el niño que sollozaba y le solicitaba que lo dejara salir de dentro del cristal. En una de las últimas veces que conversamos con algo de calma, me confesó que había dejado de atender a las clientas. Sus trabajos estaban saliendo mal. Una de las mujeres comenzó a soñar todas las noches con su exnovio materializándose en su cuarto, el cuerpo en descomposición. El hijo pequeño de otra clienta empezó a conversar con una señora sin ojos que se sentaba al borde de su cama. La limpieza estaba trayendo más suciedad, ¿comprendes?, me expresó Esperanza con la voz ronca. Mejor parar. Ahora tengo que cuidar de lo que cargo conmigo. Con Mauricio, la situación también se agrió. Él, que antes estaba obsesionado, ahora se había vuelto agresivo, impredecible. Dejó de otorgar dinero, aparecía de madrugada borracho y enviaba audios con insultos y amenazas mal disimuladas. Una noche me mostró un mensaje de él. No pienses que puedes jugar con todo el mundo. Yo también conozco gente, también sé con quién conversar. Aléjate de ese tipo, Esperanza. Esto es peligroso, le supliqué. Se encogió de hombros con un vestigio de la antigua arrogancia. Él cree que posee poder, pero no sabe con qué está lidiando. Y no supe expresar si hablaba de ella misma o de la cosa que atormentaba el departamento. Las cosas se precipitaron sin aviso. Un martes por la mañana recibí una llamada de un número desconocido. Era Esperanza desde un teléfono público. Su voz sonaba apagada, pero extrañamente firme. Había sido detenida. Mauricio la había denunciado por extorsión y chantaje, tendiéndole una trampa de la que no pudo escapar. Antes de colgar, expresó algo que me dejó con malestar todo el día. No te preocupes, comadre, poseo protección. Hay algo que cuida de mí aquí adentro. Fui a visitarla a la prisión algunos días después. Contemplar a Esperanza en ese sitio, vistiendo ese uniforme beige, el cabello sin vida, fue un shock. Pero lo que más me marcó fue su mirada. No había desesperación ni rabia. Había una especie de rendición, una calma aterradora, como si ya no estuviera al mando de sí misma. En nuestra despedida, a través de ese vidrio grueso, se inclinó y habló por el auricular, la voz baja y urgente. Escucha, si algo me acontece, si no salgo de aquí, ve a mi departamento. Hay una caja debajo del cristal. Hizo una pausa, y sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me aterrorizó. Nadie puede tocar eso. Asegúramelo. Únicamente eso. Asentí con la cabeza, sin poder hablar. Esa fue la última vez que contemplé a mi amiga. 3 días después de esa visita, una conocida en común me llamó. La noticia llegó seca, sin rodeos. Esperanza estaba muerta. El informe oficial expresaba que había sido un infarto fulminante, algo raro para su edad, pero posible. Solo que los rumores que se filtraron desde dentro de la prisión contaban una historia diferente. Expresaban que la noche anterior las otras reclusas la escucharon conversando sola durante horas, que cantaba en un idioma que nadie comprendía, alternando entre risas fuertes y un llanto desesperado. Algunas juraron haber contemplado una figura alta, vestida de negro, ingresar en su celda sin pasar por ninguna de las cerraduras.
Otras más escépticas cuchicheaban que su hechizo se había vuelto contra ella misma, tal vez por obra de gente que Mauricio pagó para defenderse, como él había amenazado. No tuve el coraje de ir al entierro. Ya me había despedido de ella hacía mucho tiempo. 2 días después, movida por un sentido del deber que no comprendía bien, fui a su departamento. Para mi sorpresa, la llave que me había otorgado años antes todavía servía. La cerradura no había sido cambiada. El sitio estaba silencioso, con el aire estancado. Antes de ser arrestada, había cubierto todos los muebles con sábanas blancas, como si supiera que no regresaría. El sitio parecía un mausoleo con todos los muebles cubiertos de sábanas blancas. Mi corazón se disparó cuando ingresé en el comedor. Allí estaba, el cristal cubierto como siempre, una mancha oscura y pesada en medio de tanta blancura. Dudé, pero la promesa que le hice resonaba en mi cabeza. Me agaché y miré debajo de la mesa donde estaba. La caja estaba allí. Era de madera oscura, pesada, con unos tallados extraños. Estaba cerrada con un lazo de cinta negra y rodeada por un círculo de sal negra y pétalos de flores secas. Me quedé contemplando aquello sin el coraje de tocarlo. Y entonces, en el silencio absoluto del departamento, escuché un sonido casi imperceptible, un arañazo bajo y rítmico, como si una uña golpeara la madera desde adentro hacia afuera, procurando marcar un compás lento y paciente. Me levanté de un salto y salí de allí lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Desde ese día, jamás más he tenido un cristal grande en casa. A veces todavía sueño con Esperanza, pero no es mi amiga. Es únicamente una forma vacía, sin rostro, plantada frente a ese cristal. Y en el reflejo, detrás de ella, la silueta esbelta y oscura está siempre allí, observándome. Pero lo peor no son los sueños. Lo peor aconteció hace una semana. Estaba ordenando mi cuarto cuando encontré encima de mi mesita de noche un cordón de cuero con un colgante de piedra negra. Era el amuleto que ella intentó otorgarme, aquel que arrojé en un contenedor hace tantos años. No sé cómo llegó hasta aquí, pero sé que es un recordatorio. Un recordatorio de que la deuda de Esperanza no murió con ella, y que de alguna manera su herencia me ha encontrado. Bueno amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que los hayan disfrutado. Subo nuevos videos todos los días y me encantaría volver a encontrarlos en el próximo video. Ahora, en pantalla, les dejo 2 videos más que estoy seguro les van a encantar. Un fuerte abrazo y nos vemos por allá.